La Esfinge Cepedana es una pequeña y muy sencilla novela, escrita ya por el año 1991, cuyo título ha sido prestado de la gran novela de Concha Espina, La Esfinge Maragata. Ciertamente no se intenta competir con ella. El argumento transcurre fundamentalmente en el pueblo cepedano de Quintana del Castillo, pueblo del autor, que en la novela se llama San Cristóbal. Lo que ofrecemos no es una película, ni tampoco un audiolibro, sino lo que podríamos llamar videolibro. Sería imposible hacerlo sin la ayuda de la inteligencia artificial, pero también requiere mucha paciencia. No obstante, es francamente mejorable. La obra consta de 15 capítulos y la iremos ofreciendo en 3 partes, de 5 capítulos cada una. Capítulo 1. El camino. Corría el burro a un paso ni demasiado ligero ni demasiado lento, bajo el peso de Toribio, mozalbete más bien menudo, que de haber vivido en estos tiempos, a buen seguro viajaría en automóvil, pues no en vano era hijo del riquillo del pueblo. Pero la técnica aún no llegaba a tanto. Gracias si empezaban a circular en dirección a Galicia las primeras locomotoras de vapor. Tampoco los caminos hubieran permitido otra cosa que no fuera el transporte mediante la fuerza bruta del ganado vacuno, y aún así, a duras penas. Que por julio, era por julio cuando hace más calor, secaba el sol con todas sus ganas, toda suerte de hierbas y gramíneas, y eran los días largos e interminables. Pero como a quien madruga Dios le ayuda, se levantó Toribio mucho antes de que los primeros resplandores del alba asomasen en el vecino pueblo de Castrocepeda, no solo para aprovechar mejor la ya de por sí larga jornada de camino, sino también para liberarse lo más posible del plomizo peso del astro rey. Mas no solamente el mozo abandonó la horizontal a tan temprana hora, sino que su madre hizo lo propio interrumpiendo el dulce sueño de la corta noche de verano con el fin de ponerle el desayuno, dar los últimos consejos y poner en marcha al ilusionado y joven viajero, ataviado con el mejor traje que unas semanas atrás y, como en años anteriores, se había puesto para la fiesta del Corpus. No solamente el jinete, sino el asno, a falta de caballo, se vistió de gala, con la albarda más nueva y las alforjas de fiesta, después de un suculento e inesperado desayuno de harina, berzas y paja menuda. Todo era poco para los 40 y tantos kilómetros que le esperaban hasta llegar a Bembibre. Salió la singular pareja de hombre y animal sin hacer ruido, no solo para no despertar al vecindario, sino para no ser descubiertos, aunque en esta época del año más de uno pasa la noche fuera de casa por mor del riego de las linares. Pero quiso la fortuna que ningún inoportuno observador se percatara de tan singular Quijote y Rocinante, que abandonaron el pueblo cuando éste aún permanecía mudo y dormido bajo un cielo salpicado de estrellas. Comenzaron a oír el cántico de los primeros gallos a la altura de Villameca, mientras la luz mortecina que llegaba del rojizo horizonte iba formando destellos en las gotas de rocío. Y menos mal que el caballero sin caballo, aunque con burro, no era miedoso, porque de lo contrario hubiera visto más de un fantasma tras las nocturnas sombras de los robles, al subir la cuesta del Valleón. O tal vez se le habría congelado la sangre al contemplar los fuegos fatuos mientras pasaba por delante de la puerta del cementerio de Villameca. Pero el mozo tenía la mente y el corazón en otro lugar, por lo que acaso no estaba como para fijarse en estas cosas. A medida que se adentraba en la Requejeda, avanzaba también el sol en la fresca mañana, cuyos silencios comenzaron a romper los madrugadores carros en busca del centeno. Por supuesto que ya estaba en marcha toda la Orquesta Sinfónica del Campo, formada por pájaros, ranas, grillos, moscas y cuantos seres vivos forman la fauna cepedana. Hasta este momento, aún era preciso llevar la manta sobre los hombros, pero el día se adivinaba caluroso y pronto prescindiría de ella. No así de la visera que habría de protegerle del sol, dado que solo de cuando en cuando algunos árboles ensombrecían el camino. No conocía Toribio la ruta, y aunque le habían explicado bastante bien por dónde habría de ir, era preciso detenerse en algún pueblo o ante algún transeúnte con el que se topase con el fin de preguntar: ¿voy bien para Bembibre? ¿Por dónde tengo que tirar más adelante? Las gentes de estos pueblos de la Requejeda, camino de Brañuelas, son pobres, pero atentas.
Se desviven en informar y ofrecer lo que tienen. Toribio no era demasiado observador y malamente hubiera podido hacer una crónica del viaje. Al pasar por los pueblos, en lo que más se fijaba era en las medas de centeno. A decir verdad, ninguna tan grande como la de su padre, que ya quedaba hecha, de manera que tan pronto como regresara habría de empezarse a majar, a golpe de manueca, como es de suponer. Por fin llegó a Brañuelas, un pueblo feo y desamparado, tan distinto del frondoso y exuberante San Cristóbal de Cepeda, patria chica de Toribio. Menos mal que el verde de las sufridas urces adornaba un poco las estériles y pizarrosas tierras. Con todo, había en Brañuelas una gran animación, sobre todo desde que el ferrocarril se decidió a cruzar por estos inhóspitos parajes. Afortunadamente, no se espantó el asno ante el inesperado y estridente chirrido de la locomotora, ni sintió vergüenza al compararse con las desafiantes parejas de bueyes que venían tirando de los carros cargados con carbón de espina para llenar la interminable fila de vagones del tren. De buena gana hubiera entrado Toribio a comer el pan de centeno, el tocino y hasta una pizca de chorizo a una de las tabernas de Brañuelas, para acompañarlo con una jarra de vino. Y si dejó de hacerlo, no fue tanto por miedo de meterse entre aquellos hombres del carbón, cuanto por ahorrar dinero y tiempo. De modo que pasó de largo hasta encontrar una fuente en la que, además de apagar su sed, aumentaría su apetito. A poco le supieron las viandas que sacó de la fardela, pero tampoco se puede decir que quedara con hambre. De buena gana se tumbaría bajo la fresca sombra del par de chopos que cobijaban la fuente. Pero no se podía perder un minuto. Y aunque caía un sol de justicia y el jumento sudaba la gota gorda, apenas tuvo el animal tiempo de tomar el sustento de grano llevado a tal efecto en la alforja y 4 hierbas de postre. Algo se notaría este pisco labis, pues de nuevo, con paso ligero, se irían adentrando por la escarpada geografía que media entre el Bierzo y la Cepeda, hasta meterse en el angosto valle de Torre del Bierzo. No era fácil defenderse por aquel laberinto de sendas y caminos, y acaso de poco hubieran servido las indicaciones que le dieran en Brañuelas, de no haber tenido la suerte de encontrarse con un pastor de la granja de San Vicente, que le aclaró un poco la situación. Una vez metido en Torre, la cosa cambiaría, no solo porque el camino hasta Bembibre tenía menos pérdida, sino porque se haría con un nuevo compañero de viaje, ahora de raza humana, y ya no solo de 4 patas. ¿Acaso no hubiera sido fácil entablar la conversación si la iniciativa tuviera que partir de Toribio, parco en palabras y hasta huraño? Pero el buen hombre, que, como un ángel de la guarda, se arrimó al joven cepedano, pronto comenzó a darle a la sin hueso con las preguntas de siempre. Si no es impertinente la pregunta, ¿de dónde eres? De San Cristóbal de Cepeda. Conozco el pueblo. Más de una vez he ido allí a por patatas para sembrar. Y no me han pintado nada mal. Toribio ya no supo qué decir ni cómo seguir la conversación. ¿No serás de la familia de los Magaces? De la mirada seria y hosca de Toribio brotó una sonrisa, como si al oír ese apellido le tocaran en alguna fibra del corazón. Pues no, no señor, no lo soy. Pero... ¿qué? No, nada, no quería decir nada. Bueno, y aunque a mí no me importa, ¿cómo es que vienes a Bembibre? Toribio no sabía si responder con una mentira piadosa o si decirle la verdad. Después de una pausa de silencio, se decidió por lo segundo. Era preciso sacarlo a la luz, comunicarlo con alguien. El buen hombre parecía de confianza, y hasta le podría dar algún consejo. Aún quedaba una tirada para Bembibre, y habría tiempo de contar la historia con pelos y señales. De cuando en cuando, el paso ruidoso de los trenes que se deslizaban por la otra margen del río, paralelos al camino, obligaba a interrumpir el relato. Por lo demás, el murmullo de los chopos y el canto saltarino del agua servían de música de fondo, al compás del rítmico paso del borrico. Capítulo 2. El Corpus. Este año, el Corpus cayó más bien tarde, de manera que ningún prado quedaba sin segar en San Cristóbal. Así, una pesadilla menos abrumaba la mente de los sufridos labriegos,
a los que el verano castigaba sin piedad. No le asustaba a Toribio el trabajo, pues aunque tenía poco cuerpo, nervio y músculo no le faltaban, a fuerza de tanto ejercicio. 6 vacas tenía su padre, amén de 74 ovejas, 40 cabras, los correspondientes terneros, corderos y cabritos, y por supuesto el burro, fiel compañero de viajes y de otras faenas, como ir por verde y aricar las patatas, las berzas y la remolacha. Otros animales de inferior categoría, o al menos de inferior tamaño, completaban la fauna doméstica. 2 docenas de gallinas, irremisiblemente condenadas a muerte con la llegada de alguna solemnidad. Un rebaño tan difícil de censar como es el de los conejos, tan proclives a la proliferación como a la muerte. Y una pareja de cerdos, que en el pueblo llaman cochos. No podían faltar el perro y el gato, que a pesar de la leyenda, se llevaban como hermanos, o al menos como buenos vecinos. Lo de animales domésticos era en este caso una expresión más que correcta, puesto que se puede decir que junto con las personas casi vivían en la misma casa. Hombres y animales entraban por las mismas puertas grandes, habitando dependencias que daban al mismo corral. Era en la casa tan familiar el canto matutino de los gallos, los mugidos de los corderos, el ladrido del perro, el mayar del gato, los gruñidos de los cerdos, como el lloro de los niños pequeños, que de noche o de día iban turnándose cada año en la misma cuna, hecha de varas de mimbre y con unas ruedecitas de madera. Con ser duro el trabajo del campo, se adaptaban a él las manos, los riñones, las piernas y todo el cuerpo de tal manera que se hacía llevadero. No había tampoco otras preocupaciones más grandes que el hecho de que a la hora de comer no faltara el pan, el caldo y algún que otro aderezo que flotaba en este para darle gusto. Nada sobraría, pero tampoco faltaba, ni siquiera para dar a los pobres que con tanta frecuencia entonaban ante las puertas el Ave María Purísima. La actividad era constante, pero nunca agotadora o creadora de depresiones. Al llegar a la cama, fuera en las largas noches de invierno o en las vertiginosas noches del verano, se dormía casi siempre de un tirón, en el más dulce de los sueños. No obstante la llegada del domingo, que era sagrado, se agradecía de veras, aunque no eximía del constante cuidado de los ganados. Pero por lo demás, no exigía grandes esfuerzos físicos ni apretados sudores. Y si el domingo era sagrado, la fiesta del pueblo mucho más. La fiesta y la fiestina. Tenía, pues, Toribio verdaderos deseos de que llegara el Corpus. Estaban los pajares hasta los topes y cerrados ya todos los boquirones. No comenzaría la siega del pan hasta pasada la fiesta, aunque ya estaba prácticamente maduro. ¿Que por qué le apetecía tanto al mozo la llegada de fecha tan singular? Sobre todo por 2 cosas: por descansar y por comer mejor. Lo de poner la ropa más nueva y limpia y estrenar alpargatas no era lo que más ilusión le hacía. Ni siquiera lo del baile, al son de unos músicos que venían de la montaña. A él no le gustaba bailar. Puede que no hubiera bailado nunca. Lo suyo era trabajar, segar bien, criar buenos terneros, tener bien preparados los prados de su padre. Para algo era el único mozo de la casa, pues los otros varones murieron a temprana edad, y los demás supervivientes eran mozas. 4 mozas, que algún día llegarían a casarse más por el buen capital de su padre que por la belleza. Estaba Toribio tan harto de tanta moza en casa que tampoco tenía demasiado interés por las de la calle, pensando que acaso todas fueran lo mismo. Ni era de esos mozos juerguistas y habladores, o cantadores, sino serio y seco como su propia figura, sanchopancesca en la altura y quijotesca en el grosor. No era Toribio una persona especialmente proclive a comerse los santos, aunque a la hora de la práctica no se discutía el ir a la iglesia, pues todo el mundo iba, y era inconcebible semejante excepción. ¿Dormiría? ¿Rezaría? ¿Escucharía los sermones? ¿Los entendería?
Solo Dios lo sabe. El ir a misa en San Cristóbal era tan normal como sacar los rebaños al monte o comer a mediodía. Lo cierto es que llegó la fiesta, y aparte del baile y de la comida, probablemente garbanzos, gallina, arroz con leche, era la misa y la procesión el motivo central. Celebró la misa don Remigio, el cura de San Cristóbal, asistido por don Doroteo de Castrocépeda, don Florencio de Habano y don Eusebio de Palacios Mil, pero allí estaban presentes el cura de Villameca, el de Sueros, el de Oliegos e incluso el de Bembibre, don Mateo Magaz, que tiene un hermano casado en San Cristóbal. Poseía el cura de Bembibre un caballo hermoso, de esos que quitan el hipo. Nada más verlo empezó Toribio a hacer en su mente comparaciones con su viejo burro, y todo se reducía a soñar despierto. Y aunque fue en el caballo de don Mateo en lo primero en que se fijó el mozo, no era esto lo único que le llamaba la atención. También le sorprendió ver los pantalones del cura, que obviamente traía la sotana arremangada, pues no de otra manera se podía venir en la caballería. Era ya muy avanzada la tarde, casi al oscurecer, a última hora del sábado, cuando el ilustre visitante llegaba al pueblo, y no fue fácil contemplar con calma a la criatura que, agarrada a la sotana del clérigo, venía sentada en su misma caballería. Sin duda se trataba de María Luisa, su sobrina. Hacía ya tiempo, casi 5 años, que el cura se había llevado con él a la pequeña, no solo para que le hiciera compañía, sino para quitar un poco de trabajos a su cuñada, que estaba cargada de rapaces. Era María Luisa 8 años más joven que Toribio, y ni siquiera coincidieron en la escuela. La verdad es que el cura amaba a su sobrina más con pasión de padre que de simple tío. Por cierto que la niña era encantadora. Una cara bien proporcionada, sobre la que brillaba la dulzura de unos ojos que cautivaban a quien cruzaba con ellos la mirada. La nariz pequeña y graciosa, la boca no demasiado grande. Sobre la espalda caía una suave melena de un color algo más oscuro que el trigo cuando está a punto de segarse. Toribio la había visto un montón de veces, incluso en su casa, jugando con la hermana pequeña. Pero como no era una persona a quien gustaran demasiado los críos, no pudo entonces experimentar ante ella ningún sentimiento más allá de la indiferencia. ¿Acaso ahora, al verla de nuevo, después de tanto tiempo, se detuvo unos instantes como preguntándose, ¿será María Luisa? Ciertamente lo era, y no podía ser otra, pero ya no era una niña. No es que Toribio se llevara un flechazo ni perdiera el sueño aquella noche, aunque de cuando en cuando le venía a la mente la imagen de la mocina de 14 años. Durmió la noche, como todas las noches, de un tirón. Algo más corta esta, por eso de que las fiestas se conocen por las vísperas y los mozos irían más tarde para la cama, aunque luego no madrugó tanto como en los días de siega, si bien no había que descuidarse en la atención a los animales para quedar libre y descuidado a la hora de la misa, de la comida y del baile. En realidad, después sería su padre quien se ocuparía de estos menesteres para que el mozo pudiera disfrutar más de la tarde. Estarían a punto de dar las 11 en el reloj de pared del comedor, cuando Toribio, en camiseta, se acercó hasta el reguero de las Linares con una toalla y una pastilla de jabón, casero, por supuesto. Allí se lavó primero los pies, qué buena falta hacía, y luego la cara, frotándose el pescuezo. Bien peinado para atrás y con la toalla sobre los hombros, regresó a casa, donde pondría, además de un calzón nuevo hecho por su madre, un traje azul de los que se ponen para comer fideos, que ya estrenara hacía 3 años y que estaba reservado para las ocasiones. Diríase que se sentía raro al verse tan limpio y que, a pesar de no ser coqueto, se miró más de una vez en el pequeño y carcomido espejo que colgaba en la pared del pasillo, al lado del palancanero. Las campanas ya están anunciando que hoy no es un día cualquiera. Al repique inicial, como en cualquier domingo, se añade el gracioso volteo que parece pretender hacer llegar más lejos, con más intensidad, la invitación a tan solemne liturgia. Subió Toribio como los demás mozos al coro de la iglesia y procuró ponerse en primera fila, apoyado sobre la barandilla. Abajo, en primer plano, contempla las cabezas de los hombres. Hay cabezas de todos los tipos y colores,
Pero lo que más le impresiona no son los negros cabellos ni las blancas cabelleras de los más ancianos, sino sobre todo las brillantes y enormes calvas de quienes fuera del templo y gracias a la boina ocultan un poco más sus despejadas cabezas. Pero no es aquí donde más se detiene la vista de Toribio, sino que pronto investiga entre los velos y las pañoletas negras con el fin de descubrir por dónde se encuentra la pequeña de los magaces, la sobrina del cura del Bembibre, se entiende. Tiempo para buscarla no le ha de faltar, pues hoy la misa se dice sin prisas. Entre inciensos y cantos en latín, el tiempo parece detenerse. Desde lejos y por detrás no resulta demasiado fácil la identificación, y surgen las dudas. La cosa se complica, y la jovencita no aparece por ninguna parte. ¡Qué raro! Todo se aclarará en el momento de la comunión, cuando sale María Luisa, pues no podía ser otra, del brazo izquierdo de la cruz latina que forma la iglesia. Imposible haberla visto desde atrás. Ahora, mientras regresa de comulgar, insiste Toribio en fijarse en la chavala, que se retira hacia su escondite como una estrella fugaz. A ver si en la procesión la puede mirar con más sosiego y detención. Van saliendo delante la cruz y los faroles y el estandarte de la cofradía. 6 hombres abren el palio mientras los curas y el pueblo entonan un solemne tantum ergo. Una vez en la calle, toda ella engalanada de ramas de chopo y flores de escoba, camina la gente al ritmo del redoblante y la melodía, a veces desafinada, de la trompeta de pistones y el acordeón. Bajo el palio, don Remigio lleva en sus manos la custodia. No es esta de gran valor artístico, pero ahora lo que importa es el contenido, más que el continente. Los rayos del sol reflejan sobre el cristal y los ojos de los fieles se dirigen también hacia la sagrada forma. Los de las mujeres, claro está, pues los hombres caminan delante. De cuando en cuando alguno mira para atrás, para ver hasta dónde llega la cola de la procesión, o acaso para mirar a los músicos. Pero quien más veces gira la cabeza es Toribio. Inevitablemente, su mirada va en busca de María Luisa. Por fin la encuentra. Ella va ensimismada en el canto y en la oración. Lo que menos se imagina es que aquel mozalbete le persigue con la vista. Aún es una niña, aunque tenga cuerpo de mujer. Toribio no sabe lo que le pasa. Se siente raro y empieza a darle vueltas en la cabeza a todo cuando le sucede. De buena gana, al terminar la procesión, iría a hablar con la jovencita. Pero no puede ser, porque está tan cercana y distante como la misma custodia. Él nunca se atrevería a tocar con su mano el Santísimo Sacramento. Aún casi le da reparo ir a comulgar una vez por Pascua Florida. María Luisa está casi al mismo nivel. Es como si perteneciera al mundo de lo sagrado, de lo sublime. No era Toribio excesivamente tímido, aunque sí un poco seco, pero ahora no sería capaz de hacer nada, y mucho menos de contar a nadie su original e insólita experiencia. Él siempre había dicho que se quedaría soltero, que no tenía ganas de complicarse la vida. Pero ahora todo era diferente. Estaba en un callejón sin salida. Y entretanto, ¿en qué pensaría María Luisa? No vamos a decir que en jugar con las muñecas, pues nunca llegó a tener ninguna. Pero no es difícil de imaginar el rubor que aparecería en su rostro cada vez que algún mozo un toco más vivarachero le lanzara algún que otro piropo o mirada lasciva. En este caso, no se dio por aludida. Ella no sabía bailar, pues nunca lo había hecho, y hasta parece que eso de ser sobrina del cura fuera como un motivo más para huir de tan peligrosa diversión. Contempló, pues, por la tarde, y desde fuera, cómo algunos bailaban la jota, y todo a la luz del día. Y una vez que llegó la hora de cenar, se fue para casa y ya no volvería a salir. A la mañana siguiente, más bien de madrugada, regresaría con el tío cura a la señorial villa de Bembibre, por el camino que días más tarde, armado de valor y vencida la timidez, recorrería Toribio, no sin pedir sabio consejo a su madre, que le animó a la empresa. Capítulo 3. Bembibre a la vista. La jornada había sido larga y difícil, no solo por los 40 kilómetros de camino y por el calor de la bochornosa jornada, sino sobre todo por los nervios. Era Toribio una persona tranquila y serena, pero al ignorar el resultado de su aventura, tenía motivos para sentirse un tanto nervioso.
Aunque nunca había estado en Bembibre, de sobra sabía que era un buen pueblo, una villa, con un aire un poco diferente de los pueblos de la Cepeda. Abundaban las grandes casas de piedra, señoriales, que a lo sumo tenían algún parecido con la del cirujano o la del escribano de San Cristóbal, pero que poco tenían que ver con la inmensa mayoría de las restantes casas de su pueblo, con techo de paja, si bien la de su padre, al menos la vivienda, tenía la cubierta de pizarra a granel. Tal y como le habían indicado, lo primero con que se encontró a mano derecha, antes de entrar en la villa, fue con la ermita del santo y a buen seguro que, aunque solo fuera mentalmente, le rezó algún Padre Nuestro, implorando la ayuda del cielo. Y si no lo hizo en voz alta no fue por otra cosa que por el reparo que le daba hacerlo delante de su acompañante, cuya presencia evitó tener que preguntar a nadie más por la casa del cura. Los pasos del asno eran cada vez más cansinos y no hace falta describir el cansancio del jinete que, aunque curtido por los trabajos del campo, venía más bien molido de tan larga jornada sobre los lomos del jumento. No parecía tan cansado el corazón que ahora aceleraba su ritmo, sobre todo a medida que se aproximaba a la rectoral. Era la casa del cura una de las más grandes del pueblo, como si fuera a necesitarla para cobijar a una familia numerosa. Toda ella de piedra, estilo Bierzo, con pequeñas ventanas enrejadas, como esas casas de los ricos donde todas las precauciones son pocas para evitar los robos. 2 troneras daban luz al desván. Tan solo la ventana de la cocina, que daba al mediodía, parecía no estar reñida con el sol, pues era un poco más grande que las otras. Si bien es verdad que todo quedaba suficientemente compensado con la amplia galería, arropada por dentro y por fuera con geranios y macetas de toda suerte de flores. 2 puertas daban a la calle, la primera una maciza pieza de castaño, bordeada de una sólida marcación de granito, adornada con una chapa del corazón de Jesús, 3/4 más arriba del inmenso picaporte. A mano derecha 2 puertas como de roble daban entrada al amplio corral rodeado de cuadras y pajares, que ahora solo daban cabida al caballo del cura, pero que en tiempo de otros curas anteriores albergó vacas y otros animales domésticos que formaban parte, junto con los feligreses, de la solicitud de quienes siendo eminentemente pastores de almas, también se preocupaban de otros ganados. Detrás del corral una amplia huerta, cercada por altos paredones, abastecía a la casa de todos esos productos de los que la tierra berciana es fecunda y generosa. Tenía también el cura, o mejor dicho la parroquia, ya fuera del casco urbano, una hermosa viña y otra finca poblada de castaños centenarios. De poco hubiera valido esta relativa riqueza sin el trabajo constante y esmerado de Flora Magaz, la hermana de don Mateo, que ya pasaba de los 40 como él, pero bien entrenada para estas labores desde sus años mozos en Oliegos, su pueblo natal. Se detuvo Toribio ante la casona y después de despedir al acompañante ató el burro en una de las argollas de las puertas grandes. Pasó la mano por la cabeza como para curiosar el pelo, se sacudió los pantalones, un tanto arrugados, para quitar alguna pelusa del burro y dirigiéndose a la otra puerta, la de la vivienda, dio 2 golpes en el picaporte, que resonaron en toda la casa. De pronto se abre una de las ventanas correderas de la galería y entre las ramas de geranios aparece, como enmarcada en un cuadro sin cristal, la dulce mirada de María Luisa que, ciertamente, no contaba con semejante visita. Un poco asombrada, pero serenamente, se dirige al mozo de su pueblo. Pero, Toribio, ¿qué haces tú por aquí? Pues ya ves. Espera, que bajo a abrirte la puerta. No tardó más de medio minuto en bajar la angelical criatura, pero a Toribio se le hizo eterno. Aprovechó la sobrina, antes de abrir, para comunicarle a su tío quién era el visitante, por lo que éste bajó de su despacho con ella para darle la bienvenida. Era ya la tarde muy avanzada, casi entrada la noche, y se suponía que habrían de darle cena y cama, que para eso el cura era muy hospitalario y más con un paisano suyo. En principio nadie de la casa le preguntó el motivo de la visita, sino que se interesaron porque metiera el asno para dentro y compartiera su cena con el caballo. Estaba el pajar del cura, por estas fechas, más que rebosante. Luego le ofrecieron agua para lavarse y le señalaron el cuarto donde dormiría, si es que podía dormir. Se daba por supuesto que a esas horas no podía ir a ninguna otra parte. Luego, mientras la tía y la sobrina ultimaban los detalles de la cena, mandó pasar el cura a Toribio a su despacho. Las mujeres que llevaban todo el tiempo cavilando cuál podría ser el motivo del viaje comenzaron a intercambiar opiniones tan pronto como se vieron solas. «Irá camino de Camponaraya, a la feria», dijo la pequeña. «Pero para eso lo normal es que también viniera su padre», añadió Flora. «Pues a buscar trabajo no creo que venga, porque tiene en casa tarea bastante. No habrá reñido con su padre y se habrá escapado»,
precisamente porque allí tiene mucho que trabajar? ¿Quién sabe? Entretanto, al tiempo que mete Flora la cuchara en el pote para ver si el caldo está bien de sal, corta María Luisa unas lonchas de jamón, que habrá que añadir como extra a lo que quedó en la fuente de la comida de mediodía: pata de cerdo, lacón cocido, oreja y también tocino. Lo que habrá de completar con un cestillo de vistosas y sabrosas cerezas garrafales que aún quedan de uno de los cerezos más tardíos en madurar. Mientras las cocineras, a pesar de estar detrás del pote, ignoran lo que se cuece en aquella casa, para el párroco ya se ha desvelado el misterio. No era fácil para el mozo empezar la conversación, cualquiera que ésta fuese, pues era más bien parco en palabras. Con cuanto más motivo ahora sería difícil romper el fuego. Pero para eso don Mateo tenía suficiente habilidad y experiencia, como buen confesor que era. Entonces, ¿qué te trae por estas tierras? Pues casi no sé cómo decirle. Espero que no se asuste. Hombre, no sé, tú dirás. Pues, mire, quería casarme. ¿Y eso me iba a asustar? Edad ya tienes, porque, ¿cuántos años tienes ahora? 22. Pronto haré los 23. ¿Y vienes a buscar una berciana? Pero, hombre, si en la Cepeda también hay mujeres. Sí, pero, ninguna me convence demasiado como para casarme con ella. ¿Y crees que aquí encontrarás una que te convenza? Sí, señor. Yo creo que sí. Entonces, ¿esperas que yo te ayude a buscarla? Bueno, pues, mire, yo quería casarme con su sobrina. El cura, con toda su experiencia y serenidad, se sintió de pronto sorprendido sin saber qué responder. No se le había pasado por la imaginación semejante ocurrencia. Aunque en el fondo no le desagradaba la idea. Más de una vez había pensado en el futuro de su sobrina, pues algún día tendría que casarse, dado que ni él ni su hermana eran eternos y aunque de momento no sobraba la ayuda de la joven, su futuro no era ser ama de cura. No era mucho el conocimiento que don Mateo tenía de Toribio. Tampoco importaba demasiado que no fuera un buen mozo en cuanto a estatura se refiere. Pero sí que conocía el cura a Dionisio, el padre del pretendiente de su sobrina, e incluso tenía con él bastante confianza. Ni que decir tiene que desde el punto de vista material era muy buen partido. No era ningún terrateniente ni millonario, pero para lo que se puede encontrar por estos pagos se puede decir que era la casa de Dionisio casa de ricos. No le parecía, pues, al cura descabellada la idea de emparentar ya no solo con Toribio, sino con su familia. Mientras el cura pensaba para sí todo esto, las mujeres esperaban impacientes en la cocina para hablar con el mozo y recabar noticias sobre el pueblo, que a pesar de no estar demasiado lejano, sí estaba lo suficiente como para que no fuera fácil el paso de las noticias de la cuenca del Duero a la del Sil. Había pasado ya Toribio el primer trago de exponerle al cura sus intenciones, aunque ahora faltaba lo más importante, la respuesta de quién, ¿del cura o de la sobrina? Diríase que lo lógico es que de los dos. Pues de nada serviría obligar a la joven a dar tan importante paso en contra de su voluntad. Pero tampoco parece normal que la chica hiciera nada tan serio sin el consejo y consentimiento de su tío. Algo de seguridad traía consigo el mozo, porque no olvidemos que, antes de decidir el viaje al Bierzo, Magdalena su madre había comentado con Agustín, el padre de María Luisa y hermano del cura, el plan para sus hijos. No puso Agustín ninguna objeción, pero éste dejaría la última decisión en manos del cura y de la joven, que, no lo olvidemos, era todavía menor de edad, con sus 14 intactas primaveras. ¿Y crees que mi sobrina te conviene? Piensa que hace tiempo que no la ves y que cuando tú la conocías era una niña. Por cierto, ¿cómo te surgió esta idea? Dijo el cura después de la oportuna pausa. Pues mire, todo ocurrió el día de Corpus, cuando la vi. No sabría explicarle. Yo sé que si me caso con ella no me equivoco. Bueno, pero como comprenderás es ella quien tiene la última palabra. Si ella no quiere yo no la puedo obligar. Son cosas muy serias, como comprenderás. Ahora vamos a cenar. Después ya se hablará todo con tranquilidad. ¿Y qué noticias hay por el pueblo?, inquirió Flora al muchacho. Pues nada en especial, como no sea que hace 15 días enterramos al tío Basilio y que María la de Pedro tuvo una niña. ¿Y cómo por aquí?, añadió el ama. Toribio miró al cura como riéndose, aunque su vista tampoco dejaba de lado a la sobrina. Quedó un poco como entrecortado, esperando que don Mateo le sacara del aprieto. Bueno, pues, viene con una misión muy importante, decisiva en su vida, diría yo, dijo el cura. Pero ya hablaremos después. Está bien, pero mucho misterio me parece todo esto, respondió Flora. María Luisa,
Por su parte nada decía y nada intuía. Toribio tampoco estaba dispuesto a hablar. Ya el cura se encargaría de hacerlo cuando lo creyera conveniente. Quedaba por delante una larga noche y ahora lo primero de todo era quitar el hambre, que la salsa del apetito no le faltaba, aunque había que hacerlo con moderación, dadas las circunstancias y teniendo en cuenta los observadores. En todo caso no se retrajo el muchacho y comió cuanto le apeteció, tanto que casi no dejó sitio para el caldo, que en el Bierzo, al revés que en la Cepeda, se come al final y no lo esperaba. Con todo aún entraron en su estómago las sabrosas cerezas garrafales, bastante más vistosas que las que se dan en San Cristóbal. Terminada la cena con una oración que el párroco pronunció en latín y a la que todos respondieron amén, como ya se hubiera hecho en el momento de la bendición de la mesa, mandó el cura salir un momento a su sobrina. Encendió una vela en uno de los gabuzos que iluminaban la cocina y fueron ambos al despacho. No se sentaron, sino que el tío, en pie y con la mano puesta sobre el hombro de María Luisa, le dijo: «Mira, quiero hablar contigo a solas antes de nada, porque de ti depende todo. Sabes muy bien el aprecio que te tengo y lo feliz que me siento teniéndote aquí, en mi casa. Pero aunque eres muy joven pienso que ya es tiempo de pensar en tu futuro y hoy creo que tienes una oportunidad muy grande, ¿que acaso no convendría desaprovechar?». María Luisa siempre quiso a su tío como a un padre y siempre confió en él. No necesitaba, pues, el cura demasiados argumentos para convencerla. No obstante, continuó el párroco: «No sé si sabrás que Toribio pertenece a una de las mejores familias de San Cristóbal, que además de honrada y cristiana, se defiende bastante bien. Él es el único varón de la casa y está llamado a seguir con la responsabilidad de sacarla adelante y seguir con el capital». Ahora era ya más fácil adivinar cuál era el objeto de la visita, aunque seguía siendo una incógnita hasta que el cura habló claramente. «Pues bien, Toribio quiere casarse contigo». No estaba, de momento, ni mucho menos, en la intención de la sobrina el casarse, ni siquiera el buscar novio, mejor dicho el que algún novio la buscara, pues eran ellos quienes debían de tener la iniciativa. Pero viniendo de su tío la proposición, no había lugar para la duda. Aquí no cabía el proceso enamorarse-casarse, sino más bien casarse primero y enamorarse después. Así ocurría con la mayoría de las mujeres y hasta quién sabe si a los hombres no les ocurría otro tanto. Miraban primero qué mujer les convenía y luego de casarse se enamoraban de ella. No era este el caso de Toribio, al que solo una fuerza tan especial como el amor le hubiera movido a emprender semejante aventura. Y eso que era Toribio una persona pragmática y calculadora, más dada a valorar por la utilidad que por la estética. Pero por lo que se ve también tenía su corazoncito. Mientras cenaban se puede decir que la presencia de Toribio no había despertado en María Luisa ningún mal sentimiento, ni malo ni bueno ni ilusión alguna. Pero ahora todo empieza a cambiar. De seguro que cuando volviera a la cocina lo vería ya con otros ojos, siempre castos, pero mucho menos indiferentes. Dada su condición de firme creyente, era como si ese Dios a quien ella tanto amaba y en quien tanto confiaba le diera ahora ese regalo que no dudaría en aceptar, viniendo de quien viene. Ninguno de los dos jóvenes se atrevería en este momento a decir palabra. De nuevo sería el cura quien rompiera el fuego y dirigiéndose a la hermana dice: «Hermana, me parece que nos vamos a quedar solos». «Lo sé todo. Mientras hablabas tú con María Luisa, Toribio me confesó la verdad. Si es para bien, me alegro. Si es para mal, es mejor dejar las cosas como están. De todas maneras me alegro por ti, sobrina. No es que a mí me pese haberme quedado soltera por cuidar de tu tío, pero reconozco que el matrimonio, llevándose bien, tiene que ser muy hermoso. Que tengas suerte». Capítulo 4. La vuelta a casa. Sobraban motivos para que Toribio, como de costumbre, durmiera de un tirón aquella noche en casa del cura de Bembibre, como consecuencia del cansancio de la jornada anterior y en previsión de la larga jornada de regreso a casa que le esperaba, al día siguiente. Mas no solo por dormir en cama extraña, sino sobre todo por las emociones contenidas, tuvo oportunidad de oír el lejano canto de las ranas, los ladridos de los perros, los ruidos de los ratones que se paseaban por el desván, las toses de su futuro tío, el matutino canto de los gallos y otros pájaros. Y si en algún rato se entregó al sueño, es posible que también oyera en la fantasía el suave respirar de María Luisa, más allá de la pared de adobes que mediaba entre su cuarto y el de ella.
Se acostó la joven, como siempre, después de dedicar algún tiempo a sus oraciones, hoy quizá más distraídas que nunca, y entre las que no es fácil que faltaran sentidas y espontáneas expresiones de acción de gracias. Nunca experimentó ella el temor quedarse soltera, entre otras razones porque pretendientes no le habrían de faltar. Ni tal vez le hubiera importado demasiado. Su humildad tampoco le impedía el convencimiento de que era hermosa. Por algo los chavales de Bembibre, un poco más lanzados que los cepedanos, le manifestaban con frecuencia sus sentimientos y deseos, llegando a ruborizar a la pobre criatura. Lo cierto es que esta noche también ella fue víctima del insomnio. Amaneció pues en aquella casa antes que de costumbre, por mor del largo viaje que le esperaba a la feliz pareja. Lo primero para caminar más tiempo por la fresca, y lo segundo para no llegar muy tarde al punto de destino. Y aunque el equipaje ya quedaba preparado de la noche anterior, entre el desayuno del asno y el de los viajeros, se fue pasando el tiempo y acercando el sol, que hoy prometía ser tan generoso como en días pasados. Cualquiera diría que la sobrina del cura iba a viajar sola con un hombre, con un mozo, durante toda la jornada de camino por montes y valles solitarios, ya no solo por las posibles habladurías de la gente, sino por el peligro que podía encerrar. Mas a pesar de que el espíritu es pronto, pero la carne débil, y que entre santa y santo ha de haber pared de cal y canto, partieron Toribio y María Luisa con todas las bendiciones de sus tíos, y en la seguridad de que en el peor de los casos, y dada la proximidad de las nupcias, el escándalo no habría de ser muy grande. De todas maneras, si alguien le dio por pensar mal, creyendo como el ladrón que todos son de su condición, se equivocó de pies a cabeza. Era María Luisa una mujer que se daba a respetar, y aunque Toribio se hubiera quedado con las ganas de otra cosa, comprendió bien que merecía la pena saber esperar y complacerla como ahora ella más quería, respetándola. Aparte de que a medida que iba avanzando el camino, iba creciendo de tal manera el amor espiritual entre ambos que con la sola presencia se conformaban, ahuyentando de esta manera todo peligro de desbordante pasión carnal. Cabalgaba la moza sentada sobre el humilde animal, mientras el mozo, a pie y tirando del ronzal, lo guiaba por un camino ahora ya no desconocido, y que se hizo bastante más breve que el de la víspera, con ser el mismo, no solo por la alegría de regresar a casa, sino sobre todo por la dulce compañía. Es verdad que al principio no fue fácil la conversación, ni tan siquiera necesaria. A pesar de ser más joven, era ella la que llevaba la iniciativa en el diálogo, primero preguntándole por la gente del pueblo, pues aunque había estado al Corpus, apenas había tenido tiempo de enterarse de cosas. Luego hablarían sobre la distinta manera de ser y diferentes costumbres del Bierzo y la Cepeda. Precisamente una de las luchas del tío cura era el que la gente fuera a misa y no trabajara los domingos. En otro orden de cosas, señalaba la prometida que en el Bierzo eran un poco más liberales en el trato de los mozos con las mozas y la manera de hablar y entender la vida, bastante más tolerantes. No estaba María Luisa descontenta de la gente de Bembibre, que era muy noble y generosa, pero ella prefería volver a su añorado pueblo. Se sentía más a gusto. Aunque por otra parte le dolía tener que abandonar al tío, con el que no tenía secretos y del que tantas cosas buenas había aprendido. Ya empezaba el sol a apretar como lo suele hacer en estos días de julio, y dada la forma y el color de las nubes, parecía adivinarse en el cielo una tormenta. No tardaría esta en llegar, a mediodía, cuando se encontraban más o menos a mitad de camino entre Torre y Brañuelas. Pronto los algodonosos y relucientes cúmulos fueron ennegreciendo, hasta que los truenos y relámpagos, primero algo alejados, más tarde allí mismo, sirvieron de luz y sonido de fondo a la torrencial lluvia que se precipitó sobre los desamparados viajeros que muy difícil lo tenían para evitar una mojadura. Bajó María Luisa inmediatamente y sin necesidad de ayuda del burro. Tiró Toribio de éste hasta un pequeño roble, a una de cuyas ramas lo ató, y, acto seguido, cogiendo a su prometida de la mano, se cobijaron bajo una hoz grande en la ladera derecha del camino, que, aunque no evitaba la caída del agua, amortiguaba un poco sus efectos, mientras el pobre animal aparaba inmóvil el chaparrón. La manta del mozo, como un velo que cubriera a los dos peregrinos, protegía sus cuerpos y cabezas, que nunca habían estado tan juntos.
Mas no era el agua el peor de los enemigos, sino, sobre todo, el temor y el pánico que María Luisa sentía ante las tormentas, que contrarrestaba bastante la dicha que pudiera experimentar al sentirse tan arropada por el que ahora era el hombre de su vida. Duró el temporal más de media hora, hasta que el cielo escampó y quedó el día fresco y apacible, haciendo más fácil el camino, que los dos habrían de hacer a pie por mor de la mojadura del burro y de la albarda. Ya el estómago acusaba debilidad, y aun cuando estaba previsto el refrigerio a la llegada de una de las fuentes con las que de cuando en cuando se encuentra quien hace esta ruta, prefirieron hacerlo de pie, mientras caminaban, repartiendo amistosamente el pan, el chorizo y 2 buenas tajadas de chicharro en escabeche, junto con la botella de vino que les pusiera la tía Flora, y del que prácticamente bebió solo Toribio. Era para la moza este camino más familiar que para el mozo, pues más de una vez lo había hecho con su tío, y aunque largo, no le cundía demasiado. No obstante, al llegar a Brañuelas, pidió Toribio un saco prestado para colocar encima de la albarda, de manera que la viajera pudiera de nuevo sentarse sobre el asno. Y aunque para que la dama se subiera bastaba con arrimar el animal a una pared, prefirió el viajero hacer uso de su fuerza y auparla. De haber sido ella de otra condición, a raíz de estos ejercicios medio espontáneos, medio calculados, hubieran llegado mucho más lejos. Mas no fue así. Pararon un instante a beber agua en una especie de reguero que baja por entre unos prados llenos de juncos, nada más pasar Brañuelas en dirección a San Cristóbal. El calor no era tal que provocara la sed, pero sí el chorizo y el chicharro con que no a muchos se alimentaran. Y de nuevo se repitió la operación de la subida al burro, cada vez más fácil por eso de la práctica. Paso a paso, y a un ritmo que, sin ser acelerado, era constante, se iban adentrando no solo en la tarde que avanzaba, sino también en la Requejeda, dejando atrás los pequeños y míseros pueblos en los que las medas parecían la prolongación de las casas de techo, con la diferencia de que en estas la paja era más oscura y grisácea. Al contrario del resto del camino, aquí era mucho más fácil encontrarse con transeúntes que iban de un lugar a otro, principalmente con los carros, camino de la era. Se detuvieron un instante en Culebros, mientras la becera de las vacas cruzaba el camino, ya de regreso para casa, bajo la dirección de pastores y pastoras con aire de cansancio, aunque fuera este uno de los trabajos más llevaderos del ajetreado verano. La llegada a Villameca coincidió con la puesta del sol, mientras una especie de luz rojiza, cada vez más débil, se proyectaba sobre la cara poniente de las casas y de los árboles, difuminando poco a poco las sombras, hasta que la oscuridad lo fue inundando todo. No importaba ya que la noche se viniera encima, pues llegando a esta parte del camino era tanto como estar en casa, a 2 escasos kilómetros. A buen seguro que los amantes no repararon en las sombras del robledal, entre cuya penumbra más de uno podía ver a esas horas fantasmas y salteadores de caminos, o peligrosas alimañas. Ni es fácil que se fijaran en el estrellado cielo, porque ahora para ellos el cielo y las estrellas estaban mucho más cerca. Al llegar a San Cristóbal, la noche se había venido totalmente encima, y el pueblo comenzaba su descanso. La lluvia de la tormenta había precipitado la interrupción de las faenas de la era, y las calles olían a tierra mojada, mientras rompía el silencio de la noche el susurro de las hojas de los árboles. Era buen momento para llegar y no ser vistos, pues aunque a más de uno extrañaba la ausencia de Toribio, nadie podía imaginar el motivo de su viaje. El sombrío paisaje de las casas se veía de cuando en cuando salpicado por alguna que otra débil luz de aguzos y candiles que asomaba por las ventanas. Sigilosamente, serpeando calles y con la suerte de que nadie se les cruzara, llegaron a casa de Agustín, el padre de Luisa, que ya les esperaban con la mesa puesta en la seguridad de que todo iba a transcurrir tal y como estaba previsto. Llamaron al instante a Dionisio y Magdalena, padres de Toribio, que en medio de vasos de vino y margaritas concertaron la boda de sus hijos, pendientes solo de que don Remigio, el cura, diera también su asentimiento y preparara los papeles. Gracias a que ya era viernes, pudo ser una sorpresa para todo el pueblo la lectura del primer proclamo, y sería el domingo siguiente a la lectura del tercero, el día de la boda. No faltó quien se alegrara del acontecimiento, pero también el gusano de la envidia hizo su acto de presencia.
Y algunas mozas miraban mal a la sobrina del cura por quitarles un mozo, que aunque no se distinguiera por la belleza ni la simpatía, no dejaba de ser un buen partido. E hizo también sus estragos este pecado capital en algún mozo que en más de una ocasión pudo soñar con llegar algún día a tener por mujer a la hija pequeña de Agustín. Ya no le hizo demasiada gracia a alguno que se la llevara el tío cura para el Bierzo, por miedo a que se la quitara algún berciano. En realidad, aun siendo pequeños los hijos, ya los padres hacían planes. Pero ni para unos ni para otros. Para Toribio, que aunque parecía un cortado para esos menesteres de la seducción, dejó a todos con la boca abierta. Capítulo 5. La boda. Salió don Mateo Magaz a la puerta de la iglesia a recibir a los novios. No hizo falta que nadie le avisara, pues aparte de que llegaron puntuales, el sonido de la chifla y el tamboril, que se oían desde la sacristía, le hicieron suponer al cura que llegaba la comitiva acompañando a sus sobrinos. No desdecía la pareja aun a pesar de los 8 años de diferencia de edad ni tampoco porque la novia fuera un poco más alta que el novio. En todo caso sorprendía, tal vez, el contemplar a María Luisa, siempre vestida de vivos colores, ahora de negro, casi como si fuera de luto. Bajo el velo transparente destacaban las ondulaciones del pelo que la tía Flora, maestra en el arte de los peinados, le preparara. Aunque las bodas se sucedían en San Cristóbal con bastante frecuencia y hasta se convertían en una rutina, parecía esta una boda fuera de lo común. Se diría, incluso, que el mismo repicar de las campanas anunciando la ceremonia tenía hoy una musicalidad especial. Sin hacer de menos a las restantes mozas del pueblo, hablar de María Luisa impone un especial sentimiento de admiración, respeto y ternura. No parecía este el mejor tiempo para andar de bodas, cuando todavía quedaba sin trillar parte de la cosecha. Mejor hubiera sido esperar al otoño, más descansado, aunque también la sementera y la arrinca de las patatas y la recogida de los fuyacos llevaba su tiempo. Un día es un día y por un día no se acaba el mundo, que mejor es estar de boda que de entierro. Además es domingo. Mientras el cura hacía los correspondientes recibimientos en latín, antes de preguntarles a ver si se querían, mandó a los mozos que aún estaban fuera de la iglesia, más allá del portal, pues la ceremonia tenía lugar a las puertas del templo, les mandó que no hicieran alboroto. Lo cual no era demasiado fácil debido al gentío. Además de la gente del pueblo habían llegado los parientes de Oliegos, los de Palacios Mil y hasta los de La Bañeza y otros más. «Compañera te doy y no sierva», le dijo el cura, como mandan los cánones, al que desde ese momento pasaba a ser sobrino suyo. ¿Sería verdad esto en una casa donde si algo no faltaba serían trabajos? La misa continúa y al final las mozas le cantan a la novia, esposa ya, una serie de coplas que llaman el ramo, deseándole toda suerte de felicidad. Las cocineras, entretanto, y en medio de grandes sudores daban los últimos toques a la comida. Los padres de María Luisa no nadaban en la abundancia, aparte de que la retahíla de hijos no les permitía grandes hazañas en el terreno económico. No así la familia de Toribio, que siempre se distinguió por ser de las más adineradas. No eran estos muy dados a prestar a quien lo necesitara, pero si querían podían hacerlo, aunque también sabían cobrar bien el favor. Por lo demás, el tío cura tampoco quería quedarse corto en tan importante acontecimiento de la vida de su sobrina preferida. No faltó, pues, la ternera como parte fundamental del menú, en sus diversas maneras de preparación: callos picantes, ternera con patatas, guisada, en filetes. Por la noche, además de la ternera, que aún daría para varios días, hubo en abundancia truchas del río de Oliegos, que sabían a gloria. Como postre, los brazos de gitano y el arroz con leche que, si a alguien hizo chuparse los dedos, fue a los más pequeños. Quiso la providencia que el buen tiempo permitiera hacer el banquete en el corral de Agustín, que nunca se había visto tan limpio. Y los tableros de los carros y los tablones conseguidos aquí y allá sirvieron para soportar como mesas improvisadas los suculentos manjares y las más variadas vajillas y cuberterías de unos y de otros que luego se distinguirían por las pequeñas marcas de esmalte con la inicial de los respectivos dueños. No escaseó el vino como ocurriera en Caná, pero el cubeto traído de Benavides quedó tambaleándose, aunque no tanto como los sedientos comensales que con sus cánticos y voces pusieron colorido musical a tan gozoso acontecimiento.
Presidían la mesa principal los nuevos esposos, como es de rigor, pero a su lado estaba el tío cura más ancho que las Pascuas, aunque no era la única sotana presente en el banquete, pues además de don Remigio, el cura del pueblo, estaban otros curas amigos del tío y de la familia. Lo que, aunque imponía cierto respeto, no coartaba excesivamente a los amantes de la juerga ni sería impedimento para la ejecución de las consiguientes cencerradas en las que sobre todo los de Oliegos eran verdaderos especialistas. Si de la panza sale la danza, no era en este caso demasiado apetecible ponerse a bailar con las barrigas tan llenas, pero había que moverse, pues no todos los días se podía contar con tamborilero. E incluso las jotas servirían para ayudar a hacer mejor la digestión. Y saliendo a la calle, pues el corral no dejaba espacio con tanta mesa, se formó un baile la mar de animado, aunque algunos hubieron de ir antes a dormir y espantar la mona. Y entre pitos y flautas, y nunca mejor dicho, se fue pasando la tarde. Y aunque la comida de mediodía no fue escasa, estaban los estómagos más que bien dispuestos para la cena. Algunos menos había que cuando la comida, pero fueron mayoría los que repitieron que no todos los días se tienen ocasiones como esta y no procede desaprovecharlas. Y allí estaban los pobres novios en el corral, insólita y artificialmente iluminado, con velas puestas sobre las mesas, en cierta manera más impacientes que otro poco, cansados de tan ajetreada jornada y pendientes del futuro tanto o más que del presente. Pendientes estaban también algunos mozos de la suerte de la joven pareja a quien pensaban gastar alguna broma, acaso algo más que pesada. Todo estaba previsto para que se fueran a dormir a la casa paterna. Ya se encargó la ingenua, pero hábil, María Luisa de comunicarlo a sus amigas como un secreto a voces, rogándoles se molestaran en hacerle la cama. Y quiso que la noticia llegara también a la mocedad masculina, que ya se encargaría de estropear la cerradura de la ventana nupcial y de tener bien a mano una escalera que permitirá la entrada por la misma. A duras penas esperaron los novios a que se comiera el postre y aunque pretendían salir como quien no quiere la cosa, la publicidad de su escapada resultó inevitable. Algunos mozos se hicieron señas mientras maquinaban en su interior, aunque esperando dar tiempo al tiempo. La agilidad de Toribio y María Luisa, que habían planeado su huida, funcionó a la perfección. Y en poco más tiempo que el que se dura en rezar un credo desaparecieron como alma que lleva el diablo para el lugar más insospechado y de cuya puerta tenía Toribio la llave en el bolsillo. Salieron los mozos al cabo escaso de un cuarto de hora camino de la casa de Dionisio. A medida que se acercaban eran las pisadas más suaves, como gato por brasas, y con no menor sigilo acercaron la escalera a la ventana. Fue subiendo despacio el primer mozo y lo primero que hizo fue arrimar el oído antes de asomarse. Nada oyó, pero pensó que eso se debería a que los recién casados tal vez oyeran acercarse a la singular comparsa. Acercó suavemente la mano a la ventana, abriéndola repentinamente e introduciéndose por ella al tiempo que invitaba a subir a sus compañeros. La decepción no pudo ser mayor. Allí no había nadie y la cama estaba intacta. Aún había esperanzas de alcanzarlos. La casa era grande y podían estar en otra dependencia. Registraron por aquí y por allá, pero todas sus investigaciones eran infructuosas. Hartos ya de mirar por la vivienda escudriñan el pajar, la panera, las tenadas. Pero todo intento fue inútil. Puestos a pensar en posibles escondites anduvieron largo rato buscando por otros lugares sospechosos. Más valdrá que no los encuentren, porque la venganza va a ser macanuda. Nunca se les ocurrió ni siquiera imaginar que estarían en el horno del campo y cerrados por dentro, bajo las mantas de la era. Pues allí permanecieron hasta la hora en que rompió el alba y comenzaron su viaje de novios que no fue otro que ir en busca de 3 carros de trigo que aún faltaban por recoger.